Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la zona horaria, del momento exacto en el que veas este vídeo. Sean todos bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva exploración, expedición al conocimiento humano. Hoy trataremos un concepto que proviene del latín, que es el siguiente: ad hominem. Ad hominem significa... Bueno, es un concepto que refleja cuando en una situación, voy a poner un ejemplo para que se entienda, en una situación, aunque aún no he explicado nada, ¿no? En una situación donde, por ejemplo, hay un debate o hay una exposición de hechos, los misterios de la galaxia. Bueno, donde hay un debate o una exposición de hechos en el cual alguien está exponiendo una explicación, una información, una teoría, y la otra persona, o otras personas, en lugar de escuchar, debatir y razonar los argumentos, la información, el contenido que se está ofreciendo, que se está dando, que se está revelando, en lugar de eso, se ataca, se distingue únicamente a la persona, al mensajero, a quién lo está diciendo. Eso genera una falacia, un error de lógica, una falla de cognición que parece veraz, pero que no se sustenta. ¿Por qué? Porque eso significa que si una persona que tú puedas considerar, ¿no? En el caso de que tú interpretes el ad hominem, si tú consideras que esa persona no está suficiente acreditada, o yo qué sé, es demasiado joven, o es un inexperto, o es de otra área, o es de otro mundo, o es de otra facción, o es de otro... Eso, es de otro sitio donde no está cualificado para ti como para explicar sobre ese tema, hablar sobre ese tema, teorizar, etc., vas a generar ese ad hominem. No vas a razonar lo que está diciendo, no vas a cuestionarlo, a reflexionarlo, a tenerlo en cuenta, a dar argumentos sobre lo que está diciendo, sino que vas a dirigirte a quien lo está diciendo y vas a ejecutar sentencia, sin ni siquiera leer la carta. Y eso, como digo, es una falacia, es un error de cognición. Ya lo he dicho, me estoy repitiendo. La cosa es, cuando hay un tema en el que puede ser complejo o no, pero que se exploran nuevas teorías, perspectivas, se aporta información que puede ser o no valiosa, muchas veces el quién lo está diciendo condiciona más a la gente que no sabe de ese tema que el contenido en sí. Porque ahora bien, la gente que no sabe del tema, al no saber del tema, no van a entender en profundidad lo que se está explicando. No van a saber razonar, integrar o cuestionar o ver en perspectiva lo que se está hablando. Solamente, en muchos casos, se va a absorber la conclusión, la explicación final de aquellas autoridades acreditadas que están dando la información sobre ese tema. Y el público en general se va a quedar con la opinión que ha heredado, que ha copiado, que ha como comprado de esas autoridades. Ahora bien, si llega alguien que no es de una autoridad, que no tiene un título, que no tiene una certificación, a cualquier nivel, psicológico, a nivel social, a nivel laboral, cognitivo, o sea, puede ser, por ejemplo, que alguien por ser muy joven, por ser un niño de 10 años, no escuches sus teorías políticas. Quizás son buenísimas, quizás es un genio, o quizás ha sacado esa información de otro sitio, o quizás lo ha leído en un libro que es muy interesante, cualquier cosa, ¿no? Puede haber sacado o generado la información de cualquier ámbito, ya sea externo o interno, puede incluso haberlo canalizado desde otro plano, otra dimensión, puede ser un canalizador, puede ser un adivino, puede ser un medium,
y comunicarse con los muertos, o ver el futuro, o conectar con vidas pasadas y recuerda sus propios conocimientos, o puede conectar con la energía de otros y descubrir información, o puede tener el tercer ojo abierto y ver más allá de lo que los otros ven. ¿Qué pasa? Que si la persona no está a nivel social, como digo, no tiene la autoridad como para hablar del tema, hay mucha gente que es tan burda, es tan poco fiable a la hora de interpretar la información del mundo, que como ellos no tienen la capacidad, el nivel, el potencial, la inteligencia de descifrar la realidad por sí mismos, lo que hacen que es aferrarse a las ideas que predominan, ya sea por la mayoría, ya sea por las autoridades, ya sea por los medios oficiales, aquello que le da una especie de sensación de confiabilidad, de seguridad, o de lo que siempre ha funcionado previamente, ¿no? De la opinión del pasado, de los ancestros, o de la opinión familiar, o de la opinión de gente a la que amas cercana, que te da una especie de confiabilidad, ¿no? Porque lo amas, confías en esa persona, lo que te diga, pues va a ser verdad, supongo, no voy a cuestionarlo mucho. Pues eso es una falacia, es un error de cognición. Porque hay información que te puede llegar a decir tu peor enemigo y ser totalmente cierta e ir en contra de la opinión de tu mejor amigo o de tu pareja. Y eso no tiene nada de malo, no es ninguna traición al clan, no es ningún fallo por tu parte el escuchar otra opinión, porque si tú lo que quieres es la verdad, vas a descubrir en tu viaje de la búsqueda de la verdad que las verdades pueden aparecer donde menos te lo esperes, en los lugares menos recónditos del planeta, de la información, de la gente. Puedes encontrarte a alguien random por la calle que está hablando solo y tú le escuchas, reflexionas lo que dice y quizás te cambie la vida porque era súper interesante y profundo. Y quizás luego hablas con tu profesor de matemáticas, aquel que parece muy súper listo, ¿no? Le hablas de esas cosas que has escuchado del hombre de la calle y te dice, no escuches tonterías, ese hombre estaba loco. ¿Y tú con qué opinión te quedas? ¿Con qué opinión? Pues te tienes que quedar con la tuya, tu opinión. ¿Tú acaso tienes opinión? Porque eso es un factor clave a la hora de desmentir la falacia del ad hominem. Y es que mucha gente que aboga por el ad hominem, de atacar a la persona, es porque no confía demasiado en su propia opinión. Y entonces o A, tiene una opinión heredada de algún tipo de autoridad o de persona que para él es confiable, o B, como está inseguro de su propia opinión, en contraste con la de otro, no puede darle argumentos o razones lógicas para debatir con el otro argumento y lo que quiere es desacreditar a la persona o destruirla socialmente o tú mismo autoengañarte, ¿no? De que esa persona no es válida, está equivocada, está loca, es inválida su opinión. Y entonces tú, pues, te relajas y confías en tu opinión o en la opinión que has heredado, ¿no? Te quedas en tu zona de confort, en tu burbuja psicológica. Y eso, si bien pues te puede quizás aliviar la ansiedad, no conduce a la verdad muchas veces. A veces quizás sí, o sea, quizás también está el caso, el factor, ¿no? De que tú creas algo o tengas una opinión sobre algo, que venga otro con más argumentos en contraste o de una forma distinta a tu visión y que aún así esté equivocado. Claro que sí, puede ser que tú no tengas suficientes argumentos para defender tu opinión, pero que a la larga se descubra que tú tenías razón y que el otro, por muchos argumentos que tenía, también eran erróneos, ¿no? Y ahí está un poco el dilema de si no puedo confiar ciegamente en la autoridad, porque también se equivoca, también descubre cosas nuevas con el tiempo que desacreditan sus propias conclusiones previas. Si no puedo confiar plenamente en quien es un experto en alguien, porque como digo, es un ser humano imperfecto, no sabe la verdad absoluta del universo y por lo tanto siempre puede haber matices o puede haber nuevas técnicas o puede haber etcétera, etcétera que no conozca. ¿En qué confiamos? ¿Cuál es el mundo verdadero, ¿no? de la información? Pues si bien no puedo darte una respuesta 100% fiable o comprobable al respecto, que desde una perspectiva religiosa pues sería Dios.
Dios es la única entidad suprema, lo suficiente omnisciente como para tener la verdad de cualquier tema. Ahora bien, ¿quién puede acceder a Dios? ¿Quién puede acceder a esa verdad? Ese es otro punto. Hay gente que considera que ha conectado con Dios y por lo tanto ha alcanzado la verdad absoluta de algún tema en concreto o de la realidad misma o de la existencia, pero esa persona en concreto es un ser imperfecto, por lo tanto puede haber conectado de una forma imperfecta o distorsionada o limitada. Por lo tanto, si bien su opinión es válida de que Dios le ha dado la conexión con la verdad, su conexión en sí mismo, como es un ser humano limitado y material en esta encarnación actual, de esta dimensión espacio-temporal, su conexión con esa entidad suprema es imperfecta, es limitada. Su cerebro no puede procesar el infinito, por mucho que el infinito le está hablando a la cara. Le está viendo y dice, proceso, ¿sabes? Es demasiado. Entonces, ¿qué hace el infinito para que tú sientas que tienes herramientas o que tienes una conexión con él? Pues te lo traduce, te lo difumina, te lo simplifica, te lo pone fácil. Es como explicarle, pues, ecuaciones de tercer grado a un niño de primaria, ¿no? O como explicarle cómo construir un cohete para ir a la luna a un niño pequeño. Tú le das unas piezas de Lego y dices, mira, con esto construyes un cohete. Es brutal, ¿eh? Brutal, pero es un conocimiento tan simplificado que no es práctico a la hora de exponerlo, de explicarlo, aunque sea veraz. Aunque le estés enseñando al niño que los cohetes espaciales existen, son reales y que él mismo puede construirlos, has simplificado tantísimo el conocimiento para pasarlo de ecuaciones matemáticas, de ingeniería avanzada, de toma de recursos en el ecosistema, etcétera, para desarrollar una nave espacial, lo has filtrado tanto la información que lo has traducido en unas piezas de Lego que se montan. Eso sería también una falacia, entre comillas, un error de lógica, pero no desencaminado en que puede ser el método hacia una verdad superior. Porque si bien una persona con autoridad puede estar equivocada, como he dicho, también puede ser, pues tiene una herencia, ¿no? Un apoyo, una red social muchas veces, una acreditación de sus propios logros y avances o de formas prácticas y pues puede tener muchísimo más potencial para desarrollar ideas que estén más cercanas a la verdad, ¿no? Puede ser, pues, al ser un especialista, un experto, quizás ha pasado 10 años estudiando ese tema, ¿no? Y tiene, pues, muchísimo repertorio de conocimiento sobre el cual reflexionar, o sobre el cual practicar, o sobre el cual desarrollarse. Y entonces tiene mucho más potencial a nivel, eso, de tiempo o de experiencia o de conocimiento directo con ese tema. Ahora bien, es que otra persona puede llegar y sacar un conocimiento más avanzado por A o por B. Quizás es una persona más inteligente o ha visto una información de otra manera que ha encajado un nuevo puzzle o es que ha vivido otra serie de experiencias que le han hecho conectar otra serie de puntos en su cerebro y ha desarrollado una nueva teoría que es válida, que tú no habías visto porque estabas ocupado en otras experiencias distintas que no te habían facilitado esa nueva teoría. ¿Me explico? Esto no es una competición. Esto no se trata de desacreditar a nadie. Esto se trata justamente de explicar el cómo la falacia es desacreditar a una persona. Cuando lo que tenemos que estar tratando, cuando el tema importante aquí es el contenido, es el contexto, es la información, es la explicación, es la teoría, lo que tiene valor. Pero claro, muchas veces, como digo, como la persona promedio no suele entender las cosas de los expertos, una persona que no está como acreditada frente a los demás solamente puede exponerlo sin ser criticado por un ad hominem por dos tipos de personas. Una persona A, con la mente abierta, ya sea que sepa del tema o no, al tener la mente abierta se abre la posibilidad de escuchar la información nueva y procesarla por sí misma. Tiene una autocrítica que puede reflexionar sobre las cosas desde su propio prisma, sin haber heredado un prisma social, un prisma de la educación, un prisma familiar, un prisma
prediseñado de algún sitio que te meten en la cabeza y ya percibes las cosas a través de, vale, esto es cierto, esto es falso, ni siquiera me lo he preguntado, pero mis conclusiones lógicas del prisma que me han implantado me han llevado a esta conclusión. Debe ser la verdadera. Pues no, la gente con la mente abierta pues tiene la capacidad autocrítica de reflexionar desde tu propia conciencia mucho más, de una forma mucho más abierta, ¿no? De cuestionar o dejar la puerta entreabierta a muchas más posibilidades. Pues eso, el primer tipo de persona sería la de mente abierta. Y el segundo tipo de persona, mira qué curioso, justamente son los expertos de la cima de la pirámide. Porque un experto que se ha pasado 10 años explorando ese tema, cuando tú le hables de ese tema con una nueva perspectiva, una nueva información, va a decir, wow, qué interesante, vamos a hablarlo, vamos a debatirlo. Mira, te lo puedo desmontar, no todo esto era falso por A, por E, por B, etc. O no, o wow, esto no lo había pensado. Parece una locura quizás, pero vamos a intentar integrarlo con esto. Wow, sí, parece que encaja, es una pieza de algo, wow, etc. ¿Me explico? Solamente los de mente abierta o los super expertos son los que van a debatir sanamente una información de alguien que no está acreditado. ¿Me explico? Es curioso, ¿no? Esa dualidad, porque alguien de mente abierta puede ser un total ignorante o no, o puede ser súper inteligente o puede ser súper culto, pero es un factor que pues no todo el mundo tiene. Y lo de ser un súper experto también es un factor pues que escasea, ¿no? En un tema en concreto. Así que es como... La gente promedio está muy sujeta al ad hominem, a juzgar a los demás en vez de juzgar el contenido que transmiten. Ay. Así que eso. Otro ad hominem, a ver, este ya es que me parece tan vulgar que no iba ni a mencionarlo, pero desgraciadamente abunda bastante en muchos sitios y es los insultos. Los insultos. Cuando tú estás hablando con alguien, le explicas lo que sea, cualquier cosa, y el otro, en lugar de responderte por lo que le estás hablando, te insulta, eso es un ad hominem. Es un no, porque tú eres gilipollas. No, eso, ¿a qué viene? O sea, aunque lo sea, lo que está diciendo puede tener sentido o no, pero es el tema que se está tratando en la conversación y tú la estás desviando totalmente. ¿Qué hace el otro cuando recibe ese insulto? Pueden pasar dos cosas. A, que no tenga inteligencia emocional, que se lo tome a personal, que le afecte, que le incomode, que le dé rabia y te ataque a ti. Y ya os metéis los dos a daros de hostias, ya sean físicas o psicológicas, verbales, y ya os perdéis. Habéis perdido la conversación, o sea, ya no estáis tratando el tema, sino estáis tratando una lucha de egos infantilmente, sin sentido, que no lleva nada más que a dolor mutuo. A ver quién le da el golpe más fuerte al otro, ¿no? No, porque el otro día tú tal, no, porque tu hermana, no, porque el primo del tal cosa, no, porque ¿te acuerdas lo que pasó? Pues no sé qué, pues se están tirando una de, ¿cómo se dice? Beef, ¿no? Que desvía totalmente y desvirtúa la conversación que se estaba teniendo. Cuando alguien está hablando de algo, lo importante para llegar a una conclusión veraz, realista, verdadera, sincera, es pues tratar el tema que se está hablando y no desvirtuarlo, desviarlo con insultos. Eso es un ad hominem, como digo. Ese ataque a la persona, personal, en lugar de hablar sobre el tema, sobre el contenido, sobre el contexto, sobre la esencia de la conversación, ¿no? Y a ver, ya sé que esto parece, al menos a mí me parece, pues algo que se tendría que aprender en parvulario, como mucho en primaria, pero es que se ha llegado a dar incluso entre presidentes, o sea, candidatos de presidentes, que dicen, no votéis a ese porque tal cosa, y el público... Estelares. Que las estrellas iluminen tu camino incluso en el reino de los sueños. Gracias. Bueno, eso, que entre candidatos a presidente se han llegado a menospreciar unos a otros usando el ad hominem en lugar de estar tratando los temas por los cuales se han presentado a la candidatura. En lugar de decir, vale, yo tengo este plan de acción,
tengo estas herramientas, tengo esto a disposición, tal cosa, tengo este planning a futuro, ¿no? Tal, etcétera, etcétera. No, se ponen a criticar al otro. No, no votéis a ese porque os va a llevar a la ruina, porque tal cosa. Votadme a mí que os haré victoriosos. ¿Cómo? En ningún momento lo explicas. Solo haces que el público emocionalmente te elija. El público que haciendo zascas, en plan, buah, lo que le ha dicho al otro, ya está, te voto a ti. Eres un crack, o sea, le has dado un zasca al otro, seguro que eres súper buen gobernante, nos llevas a todos a la felicidad con tus zascas. Es que debe ser la verdad. Esa debe ser la verdad, el que da el zasca más fuerte. Pues no, eso es de completamente idiotas. Y sin insultar a nadie, o sea, no se estoy atacando. Es el comportamiento, es un comportamiento idiota. Lo puedes cambiar, tú no eres idiota. Tú tienes el potencial infinito de la eternidad, ¿vale? Pero ese comportamiento conduce a la larga a desgracias, a corrupción del gobierno, a corrupción de la información, de tus relaciones, de tu toma de decisiones, de las repercusiones con el mundo, con la vida y contigo mismo, con tu propio futuro. ¿Sabes? Así que mi mensaje sobre este vídeo, ¿sí?, es que le deis más prioridad al contenido de las conversaciones que a los insultos o a las críticas o al desacreditamiento que se puedan lanzar a ciertas personas. Porque recordemos que estamos en una especie de teatro en esta sociedad humana, que hay muchas fuerzas, tanto de la luz como de la oscuridad, que hay ideologías distintas, que hay intereses políticos ocultos, que hay pues agencias secretas, hay un montón de cosas que pasan que no nos enteramos, y hay muchas veces que se trata de desacreditar desde posiciones oficiales a ideas que van en contra de su imperio. Si el mundo oficial, por así decirlo, ha construido un imperio y algo lo pone en riesgo, ¿qué van a hacer? Van a atacarlo por estrategia y van a tratar de desacreditarlo para que nadie le haga caso y se mantenga ese imperio. Eso no es conspiranoico, eso es que tú te abres un juego en el móvil y te sale un juego de estrategia y haces eso. Es que es desgraciadamente una herramienta malvada de la mente humana, ¿no? El quitarle el valor que tienen las personas para defender tu beneficio personal, egoísta. Eso es, pues, a la larga va mal, porque si en lugar de criticarse y de hundirse, se escucharan unos a otros y mejoraran, en plan, este tiene un imperio, este dice algo que va en contra, vale, vamos a escucharle, vamos a actualizar nuestro imperio para que también quepa su idea y seamos el doble de grandes, el doble de inteligentes, el doble de poderosos. Pero no, los muy primitivos se ponen a atacarse y se mantienen en su imperio cuadradito, mientras tienen al resto de la gente como a la deriva o como con escasez. Cuando lo que podrían hacer es actualizarse y abarcar que todos vivan en esa como potencia, ¿no? En esa armonía en el que la comprensión y la cooperación de ideas, de posiciones incluso contrarias, puedan brotar en maravillosas entidades más elevadas, en ideas más avanzadas, en una evolución intelectual o científica o filosófica o moral, y podamos juntos florecer nuevas dimensiones, nuevos teatros más cognitivamente lógicos, emocionalmente tranquilos y amorosos, espiritualmente pacíficos y expansivos en la conciencia. Y eso, mis amigos, mis amigas, mis amigues, paz y prosperidad a todos. Ya sabéis, la próxima vez que en una conversación alguien nos salte un ad hominem, le decís eso, oye, estás usando un ad hominem, estás quedando fatal, o sea, se te está viendo la inseguridad detrás de la máscara, por favor cálmate y vamos a hablar el tema que estábamos hablando, ¿vale? Me la sopla tus insultos porque ni vienen a cuento
ni son importantes a tratar en el tema que se está hablando. Así que por favor, compórtate como una persona civilizada, deja de actuar como con una rabieta infantil y tratemos el tema. Vale, quizás ha sido muy duro y quizás se molesta y te lanza otro zasca de alguna forma, pero tú has sido muy lógico al explicar eso y quien le escuche la conversación dirá, wow, en verdad el zasca lo dio el otro. El que dijo que el del zasca estaba... Bueno, haced lo que queráis, realmente es vuestra vida, vuestras consecuencias, pero yo solo trato de aportar una perspectiva, pues, creo que bastante positiva y beneficiosa para todos, porque a ti no te gusta que te insulten, no insultes tú a los demás. Abogad por la esencia de las cosas, por el interés común, por los beneficios a largo plazo, por lo que construye ese imperio para todos de prosperidad, ¿no? ¿Y cómo va a haber un imperio para todos de prosperidad si por dentro se están matando unos a otros? Si están tirando por la borda, si están atacando con espadas. No, se tienen que dar la mano, tienen que tener acuerdos, tienen que tener intercambios, comercio, ¿no? De algún tipo, de información, de emociones, de experiencias, de objetos, de servicios, lo que sea. Pero tiene que haber una cordialidad entre todos. Y así sí que podremos avanzar al siguiente plano de la humanidad. Vale. Va. Hacia la iluminación, gente. Sí. Illumination.